Y seguimos con tu programa Canarias tal cual y del otro lado de la línea, como todos los martes, la chica Q, Alba Cuadrado. ¿Cómo estás, Alba? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días Eduardo, muy bien. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, aquí contento de hablar contigo y hablar de ese tema tan importante que es las alergias, pero con alegría. Alergia con alegría, que bien se ha dicho. Siempre. Alba, hoy me planteas un tema buenísimo y es las alergias al látex. Y yo diría que eso es una alergia que después que te escuchen a ti se van a dar cuenta que es bastante común, pero no suena mucho, ¿no? O sea, hay poca gente que sabe que uno puede ser alérgico al látex y las consecuencias que eso tiene. Sí, Eduardo, quise plantear este tema porque el látex se encuentra en muchas sustancias en nuestro día a día que pueden estar dañando a una persona alérgica sin saberlo, desde los preservativos de látex, Ujú. elementos que hay en el gimnasio, prendas de ropa que tienen elásticos, los guantes, a lo mejor las personas que están cocinando con guantes de látex, ya esas proteínas de látex se contaminan a la comida, o incluso en los propios centros de salud y hospitales, cuando hay mucho látex o estás en un quirófano y todavía se sigue utilizando el látex. Entonces, quería hablar un poquito de esto para que la gente tomara conciencia de todas las cosas que existen en nuestro día a día y las consecuencias que puede tener para una persona alérgica y sobre todo cómo prevenirlo y cómo actuar en consecuencia. ¿Y cuáles son las causas? O sea, ¿qué es lo que mueve? O sea, ¿el látex es un derivado del petróleo? No. Es un caucho natural Ujú. y es un material que se utiliza pues, para muchas cosas, Ya. que se meten en muchos productos y no, ni siquiera lo sabemos. Y cuando tú dices la proteína del látex, es porque él genera una proteína que es la que a su vez produce la alergia. Claro, el tema es que las alergias siempre se producen frente a proteínas. Muchas veces hemos hablado de que el cuerpo de una persona alérgica, el sistema inmunitario, detecta un agente o sí, una partícula, una proteína, que para cualquier persona puede ser inocua, pero para esa persona alérgica resulta maligna, con lo cual el cuerpo genera anticuerpos y reacciona frente a esa proteína pensando que es mala. Entonces, por eso hablamos de proteínas de látex, porque no es otra sustancia, sino eres alérgico a esa proteína en A esa concreto. proteína como tal. Sí. ¿Y cuáles son los síntomas que inmediatamente se pueden reflejar cuando eres alérgico al látex? Pues mira, los síntomas leves son Ujú. picazón, enrojecimiento de la piel y urticaria o erupción cutánea. Por ejemplo, a mí me pasaba de pequeña que me ponía guantes de látex y me picaba mucho las manos o me salía urticaria e incluso los globos, al inflarlos, se me inflaban los labios, se me inflamaban, me salían ronchitas por la boca y era por el globo, incluso los globos tienen polvito también, eso es Claro, látex y sí, sí, sí. huele un montón. Luego están los síntomas más graves, que son estornudos, moqueos, ojos llorosos y con picazón, garganta irritada, dificultad para respirar, silbido al respirar e incluso tos. Entonces, cuando hay dos o más sistemas que están implicados en esa reacción, ya hablamos de anafilaxia, que es la reacción alérgica más grave. Esos síntomas graves pueden ser la dificultad para respirar, ya lo dijimos, la urticaria, náuseas y vómitos, es decir, cuando se van mezclando unos y otros, Ujú. mareos, pérdida de conocimiento, confusión, pulso débil o rápido. Entonces, en ese momento es cuando hay que actuar, como ya hemos visto en otro programa, pues con la adrenalina, que es la inyección que nos salva la vida. Claro. Pero entonces, en el caso del látex, si tú usas unos guantes de látex, la urticaria y la picazón la tienes en las manos o te Sí, puede salir en sí, cualquier parte del cuerpo. claro. Normalmente es en el lugar Eh, donde has tenido contacto con esa mm, proteína. ok. Pero sí es verdad que muchas veces, bueno, también nos pasa con las alergias inhaladas, tú inhalas un alérgeno y no significa que solo vayas a tener reacción en la nariz, sino que se puede trasladar a todo el cuerpo. Entonces, dependiendo del grado de alergia que tengas, pues reaccionar de una manera u otra. Normalmente empiezas localmente por las manos, luego a lo mejor te puede picar el antebrazo, luego se extiende a todo el cuerpo, porque al final es una reacción alérgica que está mediada
por ese sistema inmunitario con la inmunoglobulina, que creo que lo hemos dicho algunas veces. Ujú, en algún momento, sí. Y el látex, entonces, está presente en muchos sitios. Tú me planteabas que en los gimnasios, por ejemplo, hay máquinas, hay látex presente. ¿Dónde? Sí, En qué casos concretos? mira, las clases dirigidas, por ejemplo, hay unas bandas elásticas que son bandas de resistencia, que se usan mucho, Para ¿sabes musculación. cuáles te digo, verdad? Sí, que hay de diferentes resistencias, de diferentes fuerzas, ¿no? Sí, Puede sí, sí. ser uno, dos, tres, bueno, pues todas están hechas de látex. De hecho, a mí me ha pasado de estar en una clase de esas y a lo mejor decir, venga, vamos a hacer abdominales con las bandas. Y yo decir, mira, no puedo hacerlo porque ahí está, no puedo. Y el estar alrededor, todo el mundo con la banda y tal, y el espacio cerrado y el olor, y empezar a estornudar o que me pique la garganta o sentirme que me empiezo a enrojecer, o sea que hasta por el propio aire, por las propias partículas. Eso es uno de los Ar- elementos en el gimnasio. Artículos o herramientas que se utilizan en el gimnasio que llevan látex. Sí, todo lo que sea elástico, ya piensa en látex. Incluso los elásticos estos que nos tirábamos cuando éramos pequeños, estos elásticos que son marrones, ¿sabes los que te digo? Sí, que Que son, son como les dicen cuadrados. ligas también. Sí, Ok. pues eso, de hecho el otro día vi una foto de una asociación de alergias que está en Latinoamérica y me gustó mucho. Decía, donde tú ves esto, y señalaba el dedo con el elástico puesto entre el dedo índice y el dedo pulgar simulando una pistola. Simulando la pistola, sí. Sí, decía, donde tú ves esto, yo veo esto, y debajo se veía una pistola de verdad. Y decía, por favor, no juegues con mi alergia al látex, de verdad puede ser mortal. Y me pareció brutal la campaña porque es un poco para Es concienciar. ingenioso, ¿viste? Es ingeniosa. Mm. Sí. Sí, sí, sí. Luego eso, todo lo que sean gomas, o sea, gomas que se puedan presentar en el gimnasio o los elásticos, las licras que tengan, bueno, el elástico de las licras, de las Ok, mallas, no sé cómo le ok. dices tú. Sí, licras maya. Con las que Eh, vas a hacer, con lo que vas a hacer deporte, pues. Y vas al sí. gimnasio, ok. Mm. Hay partes de las prendas donde puede haber látex y no lo sabemos. Y hay gente que, bueno, pues que en esa zona en concreto le empieza a picar localmente porque tiene látex. Luego, ¿qué más? Pues que Los puede haber guantes, látex en los sujetadores, sí, en sí, las la bragas rayita. en general, en los calcetines también, ¿no? Sí, sí, todo lo que tenga elástico. Y luego también el látex puede estar presente en los guantes, ya lo dijimos antes, los guantes de lavar, incluso los guantes de manipular. Hablamos de los guantes que utilizan sobre todo los servicios de salud, los dentistas. Hay mucha Ok. gente que dice, no, y aquí ya no usamos látex. Precisamente no usan látex, por eso es alérgicos al látex, pero hay otros sitios que siguen utilizando látex. Y es un peligro porque Tú me hay una... contaste en algún momento con un odontólogo que usaba látex, sí, ¿no? Y que Sí, te conté que yo llevaba brackets, la ortodoncia, y hay tratamientos de ortodoncia que te tienen que poner unos elásticos para corregir la mordida y te lo vale. ponen, tienes que enganchar un bracket de arriba con los de abajo. Bueno, pues él ya sabía de mi alergia al látex. De hecho, cada vez que me iba a dar la mano para saludarme, lo veía con el guante de látex y yo, por favor, doctor, ya le he dicho que soy alérgica al látex. Cada vez que entraba, y es como, pero ya lo tiene apuntado en el informe, ¿sabes? Me parece como, a veces me sentía una O un paciente. grave descuido o lo hacía a propósito, una de dos. Sí, sí. Y a veces me sentía como una paciente de paso, ¿no? Como que no me tenía muy en cuenta por eso y me vi reflejada en muchas personas que probablemente les pase lo mismo. Entonces le había dicho, doctor, ¿estos elásticos llevan látex? No, no, esto no lleva látex. Yo le decía, a ver, hay que mirarlo en los componentes. No, no, no te preocupes que no lleva látex. Bueno, pues hablamos una vez de los cofactores, Eduardo. Muchas veces las reacciones alérgicas se pueden agravar por ciertos factores como la práctica del deporte o la toma de antiinflamatorios y demás. Y yo justo después del gimnasio me fui a hacer deporte al gimnasio. Y yo llevaba los elásticos en la boca y yo recuerdo que se me empezó a secar un montón la boca, empecé como a toser, a sentirme mal, mareada. Yo decía, no, esto tiene que llevar látex porque no es normal, o sea, me pica mucho la garganta, empecé a estornudar.
Y al día siguiente fui al doctor y le dije, me ha dado una reacción alérgica, probablemente por estos elásticos, así que confírmeme por favor que llevan látex. Y me dijo que sí, y que lo sentía, que no sé cuánto, y le dije, no, es que no me puedes decir, no creo, el no creo es para la iglesia, para los creyentes o para lo que sea. El no creo no se puede decir, no, Que nunca es no creo. irresponsable eso, ¿no? Súper irresponsable y más tratándose de un doctor. Sí, Y después de eso ya me dio una bolsita que ponía latex free elásticos o algo así. ok. Y decía, ves que eso no se puede hacer. Si no estás seguro, es preferible que digas, voy a consultarlo y ya después, pues tomamos las decisiones que hay que tomar, pero no puedes decir yo creo, no creo, no. El creo, la alergia está prohibido. Entonces, digamos que en la medida que pasa el tiempo, empieza a haber más conciencia, al menos en ciertos sectores, de que el látex puede ser muy peligroso para las personas que sufren de alergia al látex. O sea, para mí es nuevo, te cuento. El tiempo que Mm, tengo conociéndote, haciendo esta sección, me entero que la gente podía ser alérgico a eso, ¿no? pues Eh, y yo me imagino que tendría que haber una, no sé, una campaña de más sensibilización cuando, no sé, uno va al automercado y compra guantes para, y te consigues diversos tipos de guantes. Guantes para lavar la vajilla, para hacer el aseo, pero empiezan a haber otros tipos de guantes. Y yo la verdad revisando, porque en estos días me tocó comprar un par de guantes, yo no he visto que diga nada, estos guantes no contienen látex. Yo no veo que haya una mayor preocupación en la industria y en el comercio a la hora de vender los guantes no. sin látex, ¿no? No, de hecho, en un supermercado canario que todos conocemos, fui hace poco porque quería unos guantes sin látex y no había ninguno. Solo los encontré en un supermercado que está especializado en celíaco y a Ah, lo mejor imagínate. tienen más conciencia sobre eso. Y Entonces, bueno, tenía que ser la especialización y me mm, imagino que mucho más costoso también, ¿no? sí, sí, esto es como siempre te digo, que hay, siempre nos sale más caro a nosotros y eso que no es que haya escasez, es que cada vez somos más, pero no sé qué sucede. Y bueno, también hablando de qué cosas contiene el látex, el tema de los profilácticos, preservativos Ok. y demás. Hay mucha gente que es alérgica al látex y no lo sabe, y sobre todo las mujeres que tienen infecciones y no, o les pica o se sienten mal y después no saben qué es y a lo mejor es una alergia al látex y no son conscientes, por eso es tan importante saber los síntomas que eso da y que eso genera. Sí, bueno, esos son casos especiales, ¿no? Porque, a ver, tú me comentaste también en una oportunidad que para la prueba del látex te puedes hacer una prueba previa, o sea, vas al médico, te ponen las pruebas para saber a qué productos o, o alérgenos puedes hacer tú alérgico, pero es común que te hagan cuando haces una prueba de alergia que te pongan el látex como para hacerte la prueba del látex o tienes que pedirlo específicamente. A ver, en las pruebas de alergia hay varias. Primero te hacen un historial clínico. Eso el médico especialista, que es el alergólogo, te hace un historial clínico. Luego te hace un test cutáneo, que es el prick test, que te va poniendo en el Te lo brazo. ponen en el brazo. Yo recuerdo haberme hecho Ujú. una oportunidad, sí. Sí, te ponen distintos alérgenos a ver cuál es tu reacción en piel. Y Ujú. luego aparte te hacen una analítica específica de de esos alérgenos que quieran mirar. Entonces ellos tienen que contrastar la prueba que ha salido en el brazo junto con la de sangre para determinar que efectivamente tienes una alergia a esa proteína porque tienes una reacción, con lo cual eso deberían hacer con el látex. Incluso hay pruebas de provocación, que es ingerir o ponerte en contacto con esa sustancia o ese alimento para ver realmente qué reacción tienes más allá del brazo. Tengo una amiga que esto es un caso súper curioso, le detectaron alergia a la presión, Ah, es eso me lo decir, comentaste también hace unos sí, programas, que me la pareció una cosa rarísima, ¿no? O sea, te sí, ajustan un cinturón más de la cuenta sí, y te empieza sí, a picar toda la zona y es alergia a la presión. sí, porque a ella le salen encima las ronchas súper gorditas, o sea,
graves, Sí, ¿sabes? Le sí, sí, sí. salen graves. Entonces, para detectárselo, le pusieron sacos de arena en el hombro, o sea, con una cuerda por aquí, y entonces de la presión, del peso de los sacos, pues Ujú. salía como sus ronchitas en el hombro. Y le pasa con el sujetador, que le sale de la presión del sujetador, le salen las ronchas, y es un caso súper curioso, Y la en verdad. esos casos pueden llegar a un extremo de anafilaxia también. Sí, en todas las reacciones Sí. alérgicas pueden comenzar leves, luego a mayor exposición puede ser que se vaya agravando. Por eso hemos comentado muchas veces lo de las trazas, que si vas ingiriendo puede ser más grave. Entonces, en el caso de las alergias, no se podría decir como en el caso de la diabetes, por ejemplo, que hay diabetes uno, diabetes 2. En el caso de las alergias, todos los alérgenos pueden llevarte al extremo de la vida, ¿sí? Sí, sí, sí es verdad que hay algunos que son más comunes, como la leche, el huevo, el pescado, marisco, frutos A los secos. ácaros, dicen. Sí, los ácaros también, pero esos son los más comunes y los más peligrosos, por así decirlo, los que más causan esas reacciones alérgicas, pero cualquier alérgeno puede llevarte a una reacción de anafilaxia, como a mí me ha pasado, como por ejemplo los champiñones. Sí, tú me lo has comentado. Sí, Igual pasa entonces la alergia a las mascotas, a los perros, a los gatos. ay, sí, horrible. Bueno, de hecho, Eduardo, para que veas anécdotas reales, y esto me ha pasado recientemente, Ujú, este fin de semana me fui de viaje a Lanzarote a entrenar apnea, que es buceo a pulmón libre. ujú. Entonces tienes que utilizar tu propio aire para bajar a las profundidades y vas, en mi caso, la modalidad que yo practico es con una cuerda. Claro, tienes que estar sin mocos, totalmente sano, no puedes tener mocos porque la presión te puede afectar. Claro. ¿Qué pasa? Que yo me quedé en un alojamiento que tenía un gato, a ver, dos gatos y un perro. Y yo dije, no me lo puedo creer. Y aunque en mi habitación no estuvieran, el hecho de ir a cocinar, yo es que de verdad, encima les caí bien a los animales y era cocinando. Y el perrito me venía y ponía la pata así para que le diera de comer. El gato se me subía encima mientras estaba cocinando. Digo, no puede ser que un gato con los antisociales que son se me pone al lado. Tenía que cogerlo, bajarlo, lavarme las manos y así. Entonces, ¿qué me pasó? Que empecé a tener congestión nasal de la alergia y estornudando Claro. todo el día, todo el día, y yo no me lo puedo creer. Y cuando fui a entrenar, que me he ido a otra isla a entrenar, no podía bajar. Yo le decía a mi entrenador, es que no puedo, o sea, no paran de salirme mocos y mocos y mocos. Y eso que no estaba con ellos, había sido unas horas después. Así que si hubiera seguido en esa casa, probablemente mi reacción hubiera sido peor, porque cada día empeoraba. Así que sí, hasta los animales. Y bueno, eso es ley de Murphy. Cuando las cosas malas van a pasar, pasan, ¿no? O sea, Sí, sí. ser alérgico a un gato y a un perro y encima que sean cariñosos era el colmo, ¿no? Es mi colmo, fue mi colmo, total. Ah, increíble. Pero mira qué delicado, ¿no? No poder hacer el deporte por esa situación. Pues sí, Eduardo, sí. Lo hice, pero no pude entrenar bien del todo. O sea, no podía bajar los metros que yo quería bajar por eso, porque se me acumulaban en los senos de la cara los mocos Aquí y abajo, aquí debajo de los párpados, ¿no? sí, me dolía un montón. Yo decía, no me lo puedo creer. Fue horrible. Eso es Y como bueno, la sinusitis, ¿verdad? En este caso. sí, 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 exacto. Te pasa como la sinusitis. De hecho, las personas que tienen sinusitis también al bajar no pueden. Pero claro, en una alergia es como a lo mejor no siento los mocos en ese momento, pero claro, cuando estás en el agua, pues te sale. Sí, Y claro. La misma presión tiene tendencia a que tú lo expulses, ¿no? claro, sí, fue así. Y luego hay una cosa súper interesante que también quiero comentar, y esto creo que también lo hemos hablado otras veces, la relación que tiene o la conexión que tiene la alergia alimentaria y la alergia al látex. Es decir, hay algunas frutas que comparten la proteína del látex a la que reacciona, como son el aguacate, el plátano, la castaña, el kiwi y el maracuyá, Ujú. que si eres alérgico a esas frutas, tienes propensión, Sí, propensión a que propensión. el látex también te sea Sí. alérgico. Y en mi caso me pasa que soy alérgica al plátano y al kiwi. Y bueno, el aguacate y la castaña es una relación de amor-odio porque a veces reacciono y a veces no. O sea que Pero tú en esta época del año, nada con las castañas asadas. bueno, la verdad es que es eso, tengo una relación amor-odio porque hay años que me dan alergia y otros no.
es una cosa súper rara. Y este año me estoy rezando porque ya me estoy pegando atracón de Oh, pero castañas. no hay nada tan bueno que unas castañas asadas y, Ah, y una copita de vino, ¿no? La sí, combinación es sí, perfecta. sí, sí, sí. Sí, maravilloso. Bueno, Alba, ha estado buenísimo hoy el tema del látex. Yo te juro que yo no era consciente de lo delicado que puede ser para una persona con alergia al látex, que pueda llegar a tener una anafilaxia, que sea una cosa tan poco conocida. ¿Viste? Eso me asombra, que sea tan poco conocido, ¿no? Sí. Así es, Eduardo. Muchas gracias por estar sensibilizado y por permitirme visibilizar esto en un programa No, más. a ti que haces una gran labor, de verdad. Chao, Muchas gracias, Alba. Será Eduardo. entonces hasta la próxima semana. Adiós. Hasta luego, chao.